Nuestro primer invitado de hoy es Ramiro Rivera, expresidente del Congreso Nacional. Ramiro, bienvenido a Punto de Orden. Le saluda Juan Javier Benedetti. El gobierno denunció que en la asamblea hay un pacto entre el correísmo, el PCC y Construye para torpedear su labor y que la prueba fue no dar la autorización para el juicio a la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Cuál es su opinión? Juan Javier, buenos días. Gracias por la invitación. Me parece que uno de los problemas de la política ecuatoriana es maximizar los conflictos, una especie de histrionismo y de asustarnos demasiado. ¿Qué es lo que ha sucedido o qué es lo que sucede este momento en la política? Lo que puede pasar en cualquier parte del mundo. Estamos a las puertas de un evento electoral y cada partido político de lo que existe en el Ecuador ve como prioridad su estrategia electoral y todo se subordina a eso. Punto 2. El acuerdo que sobre supuestamente la gobernabilidad que tenía el gobierno en el Parlamento, al parecer, se ha roto. Ahí lo que hay que lamentar es la ruptura con el Partido Social Cristiano, porque todos sabíamos que la unión con el correísmo no era para el correísmo la gobernabilidad, sino para ellos era la prioridad la impunidad. Y en consecuencia están al otro lado de la vereda. Otra circunstancia, el Parlamento, cuando discute el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, y de ese tema sabe Alfonso Jar, porque se lo pretendió en algún momento levantar su inmunidad y yo la defendí, es simplemente un obstáculo procesal, es decir, lo que los peruanos llaman un antejuicio. El Parlamento no juzga, no valora las pruebas, no sentencia, no determina ni la inocencia ni la culpabilidad, sino simplemente rompe un obstáculo para que la justicia actúe. Digamos, en hipótesis, que el delito al que llegue a la conclusión hipotéticamente la Fiscalía o la Corte Nacional, porque la vicepresidenta tiene fuero de corte, ese es otro privilegio que el ordenamiento penal le concede, haya cometido supuestamente un delito de concusión, tome usted en cuenta que ese delito con otros son de imprescriptibilidad. Significa que la acción penal puede iniciarse cualquier otro momento. Y finalmente, la inmunidad no es por toda la vida. La inmunidad es un privilegio que tiene el funcionario solamente que le protege durante el ejercicio de su mandato. Termina el mandato en mayo del próximo año la señora vicepresidenta Verónica Abad y la Corte le puede iniciar el proceso sin requerimiento de informe previo ni de autorización previa. Eso lo dice el derecho parlamentario de todas las democracias del mundo occidental. Y finalmente, me parece, diríamos, que no puede usted colocar a todos los actores políticos en una sola bolsa. Creo que hay que distinguir la distinta calidad de los adversarios y desde el ejercicio del poder nunca conviene enajenarse con todos. Les recuerdo simplemente para hacer memoria el error que cometió el presidente Lasso. Se peleó con el mundo entero. Al final quedó tan solo que ese mundo entero que quedaba en el Parlamento lo trituró. Ramiro, buenos días. Solamente para un saludo. Sí quisiera complementar lo que dijo en relación a mi persona. En efecto, pues Ramiro Rivera fue uno de los legisladores que defendió mi inmunidad parlamentaria ante un proceso de injurias que me quiso establecer en ese momento el que era ministro de gobierno ante una declaración que él consideró extralimitada de mi parte. Me planteó un juicio de injurias
y el Parlamento Nacional pues no autorizó el levantamiento de mi inmunidad parlamentaria, y una de las voces más sonadas dentro del Parlamento en defensa de esa inmunidad parlamentaria precisamente fue la de Ramiro Rivera, la cual agradezco 20 años después, pero igual lo hice en su momento y lo vuelvo a reiterar. Ramiro, ya te formularé yo preguntas, pero Andrés estaba en el uso de la palabra. Ramiro, ¿cómo está? Un gusto saludarlo siempre y bienvenido, como siempre, a su radio. Teníamos una duda aquí en el panel, y es que el gobierno nacional acusa de una suerte de pacto, ¿no?, entre estas tres tiendas políticas para haber negado la autorización del enjuiciamiento de la señora vicepresidenta de la República. Sin embargo, cada bancada se ha encargado por su lado de desmentir este pacto transitorio, esta coyuntura política, sino que se han escudado en una aparente falta de información y de documentación que pudiera habilitar al Parlamento a dar la autorización para ese enjuiciamiento, dado que la verdad es que, según pudimos escuchar y ver ese día, no había información suficiente como para tomar una decisión de esta magnitud. No obstante, como que sí se percibió que no hubo mayor esfuerzo en la Asamblea, y que como esto como que fue un tema de castigo o de sanción al presidente de la República, porque hay indicios. La señora fiscal, a quienes todos hemos venido viendo su desempeño, creemos fielmente que cuando ella imputa a una persona es porque tiene elementos de convicción para aquello, y parecería que esto es una suerte de vendetta al gobierno nacional, el no haber dado la autorización, porque en este tipo de casos, a diferencia de una inmunidad parlamentaria, lo único que se estaba pidiendo era una autorización para que la Fiscalía continúe su trabajo y la justicia pues sancione si es que tenía que sancionar a la señora vicepresidente. ¿No ve usted eso una situación que no debería pasar en el país, esta especie de vendetas o de actitudes así medias infantiles del Parlamento, cuando en definitiva quizá el camino más adecuado hubiera sido permitir que la Fiscalía y la Justicia haga su parte, y que si en su día encontraba culpabilidad, que suceda lo que tenga que suceder, pero no impedir la labor de investigación de la Fiscalía y de la Justicia, estimado Ramiro? Andrés, yo comprendo a plenitud su reflexión, diríamos, inteligente, serena, su análisis, pero no olvide algunos aspectos, y que a veces veo que tengo la impresión a veces que en el Ecuador queremos juridizar, es decir, hacer de la política un debate jurídico y constitucional. No es así. Estamos equivocados. De tal manera que no todos los problemas puede explicarlos usted jurídicamente. ¿Por qué? Porque la política es un mundo que tiene su propia autonomía. Mientras lo jurídico responde al ordenamiento normativo, que está bien para los jueces y para los juristas, el mundo de la política tiene que ver con la lucha contra el poder, la lucha para controlar el poder o la lucha para alcanzar el poder. Le doy un ejemplo. El grupo parlamentario Construye no iba a votar por el levantamiento de la inmunidad porque consideraba que le hacía un guiño al gobierno a quien le ha acusado de querer eliminarlo del registro electoral. Y tampoco le iba a salvar a Verónica Abad porque era hacer un guiño al correísmo, y eso le contamina esencialmente en la sierra. Entonces, la actitud de ellos, legítima desde su punto de vista, fue la abstención. El voto en contra del Partido Social Cristiano yo no lo tomaría como una especie de coqueteo con el correísmo. No, sino también cobrárselas y tomar distancias con el gobierno, porque el Partido Social Cristiano necesita preservar su espacio político. Aquí, el negocio de fondo, y me refiero a negociación política, es la del correísmo. La pregunta que hay que hacerle este momento públicamente a la señora Verónica Abad es: los 50 y pico de votos del correísmo, ¿fueron por patriotismo, por convicciones doctrinarias, o hay a lo mejor en el fondo la expedición de una factura o de una contraprestación por los servicios prestados en el Parlamento?
¿No será que el correísmo le ha pedido a la vicepresidenta que cuando se encargue del poder le haga el favor de otorgarle el indulto a Jorge Glass, que coadyuve a la complicidad, al borra y va de nuevo? Entonces, este momento, por respeto a la ciudadanía, la pregunta que hay que formularle políticamente a Verónica Báez: señora, usted va a quedar encargada del poder un mes y pico. ¿Va a gobernar con prudencia o por venganza y rencor va a deshacer, a demoler lo que ha hecho el presidente Noboa? ¿Va a bajar el IVA? ¿De dónde va a compensar los recursos que deja el Estado por esa disminución del IVA? ¿Va a otorgarle la impunidad al señor Glass? ¿Va usted a respetar las líneas rojas que demanda la racionalidad y la estabilidad? ¿O va a ser un factor de turbulencia en complicidad del correísmo para perjudicar la posibilidad de la elección de Daniel Noboa? Son preguntas que la señora debe responder a la opinión pública ecuatoriana. Buenos De días. tal manera, sí. Ramiro, buenos días. Ahora sí, ya el saludo más formal y directo. Yo veo que más allá de un indulto que la señora vicepresidenta, en función ya de encargada de la presidencia, puede hacer sobre el ex vicepresidente Glass, más que un indulto, la vicepresidenta, ya en función de presidenta, pudiera tomar la decisión de cumplir con las dos condiciones que está pidiendo la presidenta electa de México, es decir, las disculpas públicas y la entrega de Glass, en este caso al gobierno mexicano. Eso lo podría hacer sin necesidad de indultar, simplemente cumpliendo esas dos condiciones para restablecer la relación con México. Y como presidenta de la República encargada en ese momento, estaría en facultad de hacerlo. Por esa razón es que yo he venido sosteniendo de que una carta que podría tener el gobierno, porque veo que las otras opciones realmente están cerradas, o sea, lo de impedir solicitar licencia, me parece que eso es descabellado desde lo legal. O sea, no puede haber un presidente de la República en funciones, mientras otros candidatos de otras funciones del Estado sí tienen que pedir licencia. Habría una discriminación indiscutible en ese sentido. El segundo punto, del juicio penal, que aparentemente pues, hubo este resbalón por parte de la vicepresidenta, pues ya no le dio paso la Asamblea. Entonces aquí el único camino que cabría es que la Corte Constitucional haga una acción interpretativa sobre las facultades que debe de tener una encargada de la presidencia durante una ausencia temporal en vista de que no es una ausencia definitiva. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Ramiro? A mí me parece, Alfonso, que es un tema que tiene que ver con la sensatez y el sentido de racionalidad en la política. Los conflictos entre un presidente y vicepresidente en el Ecuador es antiguo, tan antiguo como el nacimiento de la República. En la Gran Colombia el primer presidente fue Simón Bolívar y el vicepresidente Francisco de Paula Santander. Hubieron conflictos entre los dos, Bolívar se declaró dictador y eliminó la vicepresidencia. Desde los padres de la Constitución en Estados Unidos, creo que el segundo vicepresidente de los Estados Unidos, John Adams, federalista, entró en conflicto con Thomas Jefferson, republicano. Y Nixon, cuando tuvo el problema del Watergate, dijo que la vicepresidencia no servía. Y los mexicanos, que tuvieron hasta una guerra civil, llegaron a la conclusión de que la vicepresidencia era el ave negra que destruía las instituciones de la democracia. Sobre eso escribí un artículo el miércoles pasado y este miércoles próximo lo haré la segunda parte. De tal manera que un presidente encargado no puede hacer lo que insinuaba la viejísima y antigua propaganda de Singer, que cuando queda el gerente encargado empieza a rebajar los precios y a regalar las máquinas de coser. Sería insensato. Y además yo formulo una hipótesis desde la perspectiva del análisis político.
Si tenemos una vicepresidenta irracional, desbordada por las pasiones, el rencor y el resentimiento, incurre, perdón por la expresión, en desmesura y en hacer cosas condenables, el sentimiento nacional será de solidaridad con el presidente Daniel Noboa, de tal manera que la tortilla para el correísmo se le puede virar. Digamos una hipótesis, Alfonso. Llega la vicepresidenta y disminuye el IVA al 12%. El Ecuador dejará de percibir, digamos, algunos centenares de millones de dólares. Tendremos que exigirle que de dónde sale ese dinero. O, por ejemplo, remueve a un ministro y pone otro. ¿Usted cree que Verónica Abad tiene 4 o 5 personas a su alrededor con inteligencia que puedan asumir una subsecretaría o un ministerio? No la tiene. De tal manera que sus limitaciones son obvias. Solamente hay que visitar Cuenca y consultar con los cuencanos qué opinan de la señora, cuál ha sido su historial. Ella fue candidata a consejera provincial de la SUAY en el 2006 y quedó abajo. Y fue candidata a la alcaldía por el movimiento denominado Amigo, que construyó un legislador manabita corrupto, procesado, enjuiciado y condenado por el reparto de los hospitales. ¿Y cuál fue la ubicación? Muy modesta, de tal manera que uno no se explica cómo el candidato Noboa le escogió a esta dama como candidata a la vicepresidencia. De tal manera que ella va a tener un problema, Alfonso. ¿Cuál es el problema del desprestigio y el problema de la deslegitimación? Si ella comete torpeza y media en un mes y pico, liquida el pequeñísimo capital político que ella puede tener. ¿Y a quién favorece? Al presidente Noboa, porque él será visto como víctima de una perversión o de una conspiración de deslealtad y de traición. ¿Con quién? Con el grupo que la mayoría de los ecuatorianos rechaza, que es el correísmo. Doctor Rivera, buenos días. Rodrigo Campos lo saluda. Un gusto poder conversar con usted acá en Punto de Orden. ¿Cuál cree que debe ser el enfoque del gobierno en esta segunda etapa, teniendo en cuenta que ya no cuenta con ese apoyo de otros partidos políticos como lo tuvo durante los primeros 6 meses de su gobierno? Seguir trabajando. Podríamos decir que primero, en estos meses, no creo que el gobierno tenga que esperar mucho de la Asamblea. Segundo, el país espera mucho de la Asamblea en la aprobación de las normas jurídicas que tienen vinculación con el contenido de las 9 preguntas en referéndum y en plebiscito en el que ganó el Ecuador. Se le otorgó normativamente el plazo de 60 días. Tienen que hacer varias reformas jurídicas, comenzando con incorporar a la Constitución las enmiendas aprobadas. Y de eso el Congreso no ha hecho absolutamente nada. La Asamblea, que sepamos hasta este momento, a pesar que yo no dudo de la buena voluntad y del sentido de responsabilidad que ha tenido Henry Kronfle, de quien tengo una buena opinión política de él. Entonces, es la Asamblea la que está en el apremio de obedecer y de acatar el pronunciamiento de la voluntad general expresada mayoritariamente el 21 de abril. Segundo elemento, mientras más se acerque el proceso electoral, los legisladores ni siquiera irán a las sesiones, porque todo mundo estará en campaña. Y lo que tiene que hacer el gobierno es continuar en la lucha contra el crimen organizado. Ahí es lamentable, pero absolutamente lamentable, el sentido poco responsable
de la Corte Constitucional en no valorar que de por medio de un estado de emergencia está la sobrevivencia del Estado constitucional de derecho, porque este no es un juego. El gobierno está enfrentando al crimen organizado que maneja más de la tercera parte de la economía nacional. La economía criminal maneja de 15 a 20 mil millones de dólares al año. Más de 22 grupos terroristas, carteles siniestros de la droga mexicana que han penetrado toda la institucionalidad y el cuerpo y el tejido social del Ecuador. Y la Corte le viene, ay, que no procede el estado de emergencia. Por favor, algún grado de responsabilidad tiene la Corte Constitucional. Obviamente, no puede prescindir, diríamos, del texto y de su capacidad interpretativa de la Constitución, pero no puede actuar con una enorme, diríamos, ingenuidad, porque lo jurídico y lo político tienen hilos delgados que los vincula en cualquier parte del planeta. Y si el gobierno mejora en su política, en el trabajo en territorio, doy un ejemplo de un buen trabajo, el ministro Luque encargado de obras públicas. Tenemos un fenómeno de lluvias que se viene. Hemos observado lo que está sucediendo en la sierra del Ecuador y en la costa del Ecuador. Y debemos tener conciencia de que el Ecuador tiene un inmenso problema que lamentablemente las élites políticas no las valoran. Porque si este fuese un país donde la política fuese racional, civilizada, decente, todos deberíamos estar juntos al Estado, a la fuerza pública y a la capacidad coercitiva del Estado para combatir el crimen organizado, las bandas transnacionales y la violencia criminal que nos acecha todos los días. Doctor Ramiro Rivera, gracias por compartir con nuestra audiencia su análisis político. Buen día. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día.